Las personas que tienen un canal en YouTube y enseñan sobre doctrina, como es el caso de Luis Román de su canal Conoce y Ama tu Fe, en ocasiones no les queda muy claro lo que es la impecabilidad y la infalibilidad. Pues, aunque conoce la diferencia de la palabra, cuando menciona los errores de Pedro, no logra distinguir que fueron errores en cuanto a que Pedro no se le dio la gracia de la impecabilidad, sino la gracia de la infalibilidad. En este momento, en este video que quiero hacer, quiero hablar de los errores que cometen muchísimos en la actualidad, monseñores, sacerdotes, laicos, y no sé cómo decirlo, si esa ignorancia del magisterio auténtico de la Iglesia es culpable o es a consecuencia de la misma seducción y engaño que han hecho del magisterio de la Iglesia. Por eso preparé un artículo para hacer este video y pues les voy a leer lo que escribí para probar que el magisterio ordinario y extraordinario de los auténticos papas es infalible. La gran mayoría escucha la palabra infalibilidad y piensan en impecabilidad. Lo primero que tendría que percibir, luego de que se aclara que el asunto consiste en la ausencia del error y no en la ausencia del pecado, es que la infalibilidad pertenece al Papa encabezando el cuerpo de obispos en su totalidad, cuando en unidad moral enseña una doctrina como verdad. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10, capítulo 10, versículo 16. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Mateo 18, 16. La infalibilidad pertenece de una manera especial al Papa, como cabeza de los obispos. Mateo 16, 17 al 19. Juan 21, 15, 17. Y por lo tanto, la infalibilidad compete al romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, en razón de su oficio. Es muy importante entender esta palabra, aunque más adelante lo voy a explicar. Cuando proclama como definitiva la doctrina de fe o de costumbres, en su calidad de supremo pastor y maestro de todos los fieles, a quienes ha de confirmar en la fe. Lucas capítulo 22, versículo 32. Por lo cual, en razón, se dice que sus definiciones por sí y no por el consentimiento de la Iglesia son irreformables, puesto que han sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo, prometida a él en San Pedro, y así no necesita de ninguna aprobación de otros, ni admite tampoco la apelación a ningún otro tribunal, porque en estos casos el romano pontífice no da su sentencia como persona privada, sino en calidad de Maestro Supremo de la Iglesia Universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, cuando expone o defiende la doctrina católica. Cuando defiende la doctrina católica, aunque no hables cátedra, contra las herejías dentro de la Iglesia o fuera de la Iglesia. El Papa es infalible cuando defiende la doctrina católica. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo de los obispos cuando ejercen el supremo magisterio juntamente con el sucesor de Pedro. A estas definiciones nunca puede faltar el ascenso de la Iglesia por acción del Espíritu Santo, en virtud de cual la grey, toda de Cristo, se conserva y progresa en la unidad de la fe. Es por eso que el magisterio auténtico de la Iglesia enseña que la Iglesia es regida perpetuamente por el Espíritu Santo. Por esa razón la Iglesia no puede enseñar error, encabezada por su pastor supremo, el Papa. Mi espíritu que está en tu boca y mis palabras que he puesto en tu boca no se alejarán jamás de tu boca desde este día hasta la eternidad. Isaías 59:21. Este texto fue leído como preámbulo a la declaración solemne de la infalibilidad del Papa
en el documento Pastor a Eternos. La autoridad infalible de Pedro no puede enseñar errores, porque el falible ser humano no estaría dándole enseñanza, sino el infalible Espíritu Santo, el infalible Cristo, hablando por medio de la humana naturaleza de Pedro a su iglesia. Nuestro Señor lo dijo claramente, establecido cuando le dijo a sus discípulos: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Lucas 10, capítulo 10, versículo 16. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo. Juan 14, 25 y 26, y también en el capítulo 15, 26 y 27. Con estos textos podemos corroborar que la inerrancia de Pedro no reside en su humanidad, sino en la asistencia del Espíritu Santo, y que no se apartaría de él en ningún momento. Cuando Pedro ejerce su oficio como supremo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa es la voz de Cristo, como nos lo enseña Isaías capítulo 59, versículo 21. La infalibilidad del Papa es con certeza una doctrina que no se ha desarrollado con el tiempo, porque no es algo que saliera súbitamente de la nada en 1870, o sea, en el Concilio Vaticano I, sino que está implícita en los siguientes textos petrinos. Juan 21, 15 al 17. Alimenta a mis ovejas. Lucas 22, 32. He orado por ti para que tu fe no falle. Lucas 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo instituyó a la iglesia a predicar las buenas nuevas, Mateo 28, 19 al 20, y prometió la protección del Espíritu Santo para guiarlos en toda verdad, Juan 16, 13. Ese mandato y aquella promesa garantizan que la iglesia nunca se apartaría de sus enseñanzas. Timoteo 3:15, dice San Pablo: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aun cuando ciertos católicos individualmente pudieran hacerlo, la incapacidad de la iglesia de enseñar error es en sí la infalibilidad, y es una protección por pasiva. Significa que lo que se enseña oficialmente no puede ser erróneo. No significa que los maestros oficiales tendrán la inteligencia de ponerse de pie y enseñar lo correcto, cuando sea que se necesite enseñar algo. A medida que los conceptos de la autoridad magisterial de la Iglesia y la primacía papal se hicieron claros a los cristianos, también se les hizo más clara la noción de la infalibilidad. Esto ocurrió muy temprano, desde el principio de la Iglesia. En el año 433, el Papa Sixto III declaró que el estar de acuerdo con las decisiones del obispo de Roma es estar de acuerdo con Pedro, quien vive en sus sucesores y cuya fe no falla. San Cipriano de Cartago, que escribiera alrededor del año 256, preguntó: ¿se atreverían los herejes a acercarse a la misma silla de Pedro, de la cual se deriva la fe apostólica y de la cual no puede emanar error? San Agustín de Hipona resumió este antiguo concepto remarcado: Roma ha hablado. Pero nos preguntamos, ¿por qué fue definido en 1870? Y es que las definiciones no se dan innecesariamente. Si un punto cualquiera no se discute y nadie lo disputa, entonces no hay necesidad
de una definición, o sea, de que el Papa tenga que recurrir al magisterio solemne extraordinario y hablar es cátedra. Entonces, no hay necesidad de este magisterio extraordinario, sino cuando en el mismo interior de la iglesia, ya sea por laicos o por teólogos, se filtra el error. En los siglos XVI y XVII, la cuestión de la autoridad doctrinal del Papa pasó a estar en la palestra por el jansenismo, ya mencionado en los videos en el asunto de Honorio y el galicalismo, y que ha existido desgraciadamente antes del Concilio Vaticano y después de él. Cuando se hizo el Concilio Vaticano I, no todos estaban a favor de la infalibilidad. Hubieron debates en las sesiones y discusiones de aquellos que no estaban de acuerdo. Bueno, fue llamado el concilio a resolver de una vez por todas. Había llegado el momento de que la iglesia se reconociese completamente ese respecto. Un pronunciamiento papal infalible se realiza solamente cuando hay una doctrina cuestionada. No ha habido dudas de parte de la mayoría de los católicos en lo que respecta a la mayor parte de dichos pronunciamientos. Sin embargo, casi cualquier época no podría encontrar a alguien que negara una creencia dada. En algunos catecismos y teólogos ha ocurrido esto. Para ellos la infalibilidad papal es algo oscuro, en algunos, porque la idea que ellos tienen del asunto es oscuro. Podemos encontrar en algunos manuales de teología, en diccionarios, etc., esa oscuridad que priva sobre la infalibilidad papal. Por ejemplo, la cuestión de Luis Román, que dice que el Papa es infalible solamente cuando habla es cátedra, lo dice Monseñor Schneider y un montonal de gente lo dice. Y el argumento fundamental, pues, son la herejía de Honorio y del Papa Liberio, como hemos visto que dijo Luis Román en su video La historia de un Papa hereje, que es totalmente falso. No ha habido un concilio ecuménico anterior que condene a otro concilio o papa, condenando a otros papas en cuestiones de fe o de doctrina. Ha habido doctores en teología que se han puesto con violencia a otros doctores, por supuesto, pero los católicos no afirman que los doctores en teología sean infalibles, de modo que los desacuerdos entre ellos es irrelevante y ciertamente el dicho de que ellos puedan o no estar de acuerdo unos con otros no quita ni agrega nada al tema de la infalibilidad papal. El Concilio Vaticano no dijo que la infalibilidad reside solamente en el Papa, por la buena razón de que ella también reside en los obispos, ya sean dispersos, unidos al Papa, o en un concilio, y las declaraciones en dicho concilio, como lo que dijo Monseñor de Avanzo, relator de la Diputación de la Fe, nos dijo esto: hay en la Iglesia un doble modo de infalibilidad. El primero se ejerce por el magisterio ordinario. Es porque lo mismo que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, permanece todos los días en la iglesia. También se enseña todos los días la verdad de la fe, con la asistencia del Espíritu Santo. Ella enseña todas las verdades, todos los días, ya sea definidas, ya sea explícitamente contenidas en el depósito de la revelación, en las Sagradas Escrituras y en la tradición, pero no definida todavía. O sea, cuando el Papa enseña, o un obispo, o un sacerdote, lo que contiene las Sagradas Escrituras y lo que contiene la tradición, eso es el magisterio de la Iglesia, y el magisterio de la Iglesia, que es la revelación dada por Dios, es infalible, porque Dios es infalible, Cristo es infalible. La infalibilidad del Papa viene de Cristo, por participación de Cristo. Entonces, siendo el vicario de Cristo, el auténtico vicario de Cristo, el Papa no puede errar. Las verdades la Iglesia las enseña cotidianamente, principalmente por el Papa, como por cada uno de los obispos en comunión con él. Un obispo solo se puede equivocar, pero los obispos en comunión en su conjunto, unidos al Papa, subordinados al Papa, tiene la infalibilidad de la Iglesia. La Iglesia es infalible porque el Papa es infalible, porque Cristo es infalible.
Cuando hables cátedra, no solamente, también cuando habla cotidianamente en su magisterio ordinario. Y aunque no lo diga, y que no lo diga ningún manual de teología o un catecismo, que contradiga las afirmaciones del concilio, que es infalible e inapelable. El Concilio Vaticano I, y lo vamos a ver. El rechazo de la infalibilidad pues emana desde el punto de vista que tienen algunos de la Iglesia. Algunos dicen que solo cuando el Papa hace una declaración es cátedra es infalible, pero estas verdades siempre se han enseñado en el magisterio ordinario y que están contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición, como ya lo dije. Por lo tanto, el Papa es infalible cuando enseña de manera ordinaria o cuando enseña de manera extraordinaria, esto es, cuando habla cátedra. El Espíritu Santo proviene al Papa de enseñar oficialmente el error, y este carisma surge necesariamente de la misma existencia de la Iglesia. Si la Iglesia va a hacer lo que Cristo dijo y debía hacer y no lo opuesto a lo que Cristo decretó, por ejemplo, que las puertas del infierno prevalecerían contra ella, entonces debe enseñar infaliblemente. Debe demostrar que tiene una guía estable y perfecta en lo que toca a asuntos necesarios para la salvación. Existe garantía de que un papa en particular no desprecie oportunidades de enseñar la verdad o de que sea un hombre sin pecado, o que las meras decisiones disciplinarias que tome sean hechas con inteligencia. Sería conveniente que el papa fuera omnisciente o sin pecado, como ha habido papas en la historia, ha habido papas santos, pero el que no lo sea no va a subvertir a la Iglesia. Es la función de la Iglesia. Para que los hombres sean salvados, debe saber qué es lo que debe de creer. Tiene que tener una roca perfectamente estable sobre el cual construir en lo que toca a las enseñanzas oficiales, y es ahí donde radica la infalibilidad del Papa y por ende de la Iglesia. Pero al parecer para algunos no es suficiente los textos bíblicos, que son inapelables. No es suficiente, aunque sean inapelables los textos bíblicos, en lo que respecta cuando se pretende probar bíblicamente. Bueno, pues dice, es tu interpretación. La Iglesia unida al Papa son infalibles. Y cuando Monseñor Martín y Monseñor Simor y Monseñor de Avanzo dicen en el concilio, dijeron que en virtud de su oficio es infalible, también cotidianamente, sobre cuestiones de fe y de costumbres, porque el Papa ejerce su oficio no solo cuando hables cátedra solemnemente, sino también en su magisterio ordinario, cotidianamente, haciendo referencia, dijeron estos monseñores, a la infalibilidad. Las declaraciones de estos monseñores se encuentran en las actas que se redactaron en el Concilio Vaticano I, declaraciones previas en el concilio a la declaración final firmada por el Papa Pío IX y aprobadas por él, y están en el dogma intrínsecamente sintetizadas. Veamos el significado y analicemos, de ser necesario, desmenucemos cada palabra que se utilizó en la definición del dogma. Pero antes les quiero proporcionar un dato, que ya les proporcioné datos en los videos anteriores, mucha gente no lo sabe. En el Catecismo de Pío IX de 1912, en el número 115, nos dice: ¿la Iglesia docente puede errar al enseñar las verdades reveladas por Dios? Y contesta el Catecismo: la Iglesia docente no puede errar al enseñar las verdades reveladas por Dios, o sea, es infalible, porque como prometió Jesucristo, el Espíritu de verdad la asiste cotidianamente. En el 116 del Catecismo de Pío IX, el Papa por sí solo puede errar al enseñarnos las verdades reveladas por Dios. El Papa por sí solo no puede errar al enseñarnos las verdades reveladas por Dios. O sea, es infalible como la Iglesia, cuando como pastor y maestro de todos los cristianos define doctrina sobre la fe y las costumbres. Pero veamos un asuntito. La edición española, publicada en Madrid por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, editó el Catecismo de Pío IX, que dice lo siguiente. Lo tienen en el número 199. ¿Cuándo es infalible el Papa? El Papa es infalible solo cuando, en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema apostólica autoridad, define una doctrina acerca de fe
de las costumbres y deben de ser abrazadas por la Iglesia Universal. Fragante contradicción. Es increíble la diferencia entre el número 115 del Catecismo de Pío IX al Catecismo de los Lefebristas en el número 199, publicado en Madrid, España, y por supuesto en muchas partes del mundo, y como también en otros catecismos y en otros manuales, etcétera, etcétera, donde sugiere que el Papa es infalible solamente cuando hace una declaración ex cátedra. En el Catecismo de Pío IX dice, el Papa es infalible solo, no solamente cuando habla ex cátedra. ¿A quién creemos entonces? ¿A los modernistas, lefebristas, jansenistas, galicanos, monotelitas o a Pío IX y el Concilio Vaticano? ¿Existe contradicción en el mismo Pío IX en su catecismo y lo establecido en el concilio, aprobado y firmado por él en lo que respecta a la infalibilidad? Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Por qué existiendo estas controversias? No vamos a la fuente y a los documentos del Concilio Vaticano que son explicados en su contexto y no a los comentarios que le añaden al texto original algunos teólogos o pseudoteólogos o que sacan alguna frase fuera de contexto y lo interpretan a su modo. Estoy seguro que hay algo muy retorcido en aquellos que han adulterado la doctrina del Concilio Vaticano I. Lo prometido, analicemos el significado de las palabras que son substanciales al dogma. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o de costumbres, como debe de ser sostenida por toda la Iglesia. Posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de la fe y de costumbres. Por eso, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. Veamos algo que dice el canon del Concilio Vaticano I. De esta manera, si alguno no lo permita Dios, tiene la temeridad de contradecir esta nuestra definición, sea anatema, dado en Roma en su sesión pública, sostenido solemnemente en la Basílica Vaticana en el año de nuestro Señor de 1870, en el 8º día de julio, en el 25º día de nuestro pontificado. Bueno, pues empecemos. La palabra cuando, que es un adverbio relativo que significa en el tiempo en el que. Un monseñor me dijo en una ocasión, infalibilidad quiere decir que no siempre es infalible, sino en el momento en que ejerce estas condiciones. Dice literalmente el dogma, el Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Por lo tanto, indica que cuando no lo hace así, cuando no habla ex cátedra, no es infalible. Respuesta. Si bien la palabra cuando es relativo al momento en que, el adverbio no es excluyente en otros momentos. Ejemplo, cuando veo a mi madre soy feliz, no excluye el que sea feliz en otro momento, cuando me case, cuando nazca mi hijo o en múltiples ocasiones. B. Cuando el Papa habla doctrina contenida en las Sagradas Escrituras o en la tradición de manera ordinaria. ¿Por qué no se equivoca el Papa? Porque es la verdad revelada por Dios. Dios no se equivoca. Por lo tanto, el Papa, como custodio de la doctrina, no se equivoca. ¿Cuándo vas a Cancún? Mañana. Pero también puedo ir otro día. Condiciones malinterpretadas. Estas condiciones no son las condiciones para que el Papa se pronuncie infaliblemente. Estas condiciones son solamente los elementos o factores implicados en esta declaración ex cátedra, que define el término naturalmente. Todo católico debería de saber que el Papa no habla ex cátedra cuando no habla en ejercicio de su cargo ex oficio. Oficio es su función. Luego entenderemos mejor cuando defina la palabra ex cátedra y ex oficio. Cumpliendo con su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos. Condición 1. Aquello que se defina como doctrina sobre la fe o las costumbres. O sea, el Papa es infalible
cuando habla algo relacionado al magisterio de la Iglesia revelado en las Sagradas Escrituras o en la tradición. Todo aquello que se defina como doctrina, en este punto, debe de ser creído por toda la Iglesia. El Papa no es infalible cuando habla filosofía, historia del mundo, la Segunda Guerra Mundial. El Papa es infalible en su oficio como pastor y maestro supremo. Luego entenderemos la palabra, yo creo que muchos saben lo que significa la palabra cátedra. Cuando hay un catedrático de matemáticas en la universidad, y luego, por ejemplo, él tiene una clase a un vecino, pues no podemos decir que no está dando cátedra, porque él es maestro de la universidad o donde sea, porque es su oficio como experto en matemáticas. Como parte de la naturaleza misma de las materias doctrinales, nada es nunca doctrinal para solo una parte de la Iglesia. No es entonces necesario que un papa, hablando es cátedra, proclame expresamente su intención de obligar a todos los fieles. Es evidente que esto se presume necesario por la solemnidad. Este argumento basado en conformidad con la enseñanza del Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis. Y nos dice el Papa, tampoco ha de pensarse, dice, que no exige de suyo asentimiento lo que en las encíclicas se expone, por el hecho de que en ellas no se ejerce los pontífices la suprema potestad de su magisterio, puesto que en estas se enseñan por el magisterio ordinario, al que también se aplica lo de que quien a vosotros oye, a mí me oye, y las más de las veces lo que en las encíclicas se propone o se inculca permanece ya por otros conceptos a la doctrina católica de la revelación contenida en las escrituras y en la tradición. Y Pío XII prosigue, y aquí hace referencia a los papas hablando es cátedra. Y si los sumos pontífices en sus documentos pronuncian de propósito sentencias sobre alguna cuestión, hasta entonces discutida, es evidente que esa cuestión, según la mente y la voluntad del Papa, ya no puede tenerse por objeto de libre discusión entre los teólogos. El Papa Pío XII se yergue aquí contra las personas que, bajo pretexto de que el Papa no enseñaría solemnemente, creen que tales escritos pueden contener opiniones contestables. Luego, las encíclicas y otros actos corrientes del magisterio ordinario, dice Pío XII, son la voz de Cristo. Y como Cristo no miente jamás, estos textos son por la fuerza de las cosas siempre infalibles. La infalibilidad es luego permanente, de ninguna manera limitada a las definiciones solemnes puntuales. Y el mismo Papa decía en otra ocasión, cuando se hace oír la voz del magisterio de la Iglesia, tanto ordinario como extraordinario, recibidla con un oído atento y con un espíritu dócil. Pío XII a los miembros del Angélico, enero 14 de 1958. El Papa León XIII manda a los católicos a creer todo lo que enseña el Papa. Nueva prueba de la infalibilidad permanente del soberano pontífice. Y nos dice, es necesario tener una adhesión inquebrantable a todo lo que los pontífices romanos han enseñado o enseñarán, y todas las veces que las circunstancias lo exijan, hacer profesión pública. León XIII, encíclica Immortale Dei, noviembre de 1885. El Papa no hace ningún distingo entre el magisterio extraordinario y el ordinario. Todas las veces que la palabra de este magisterio declara que tal o cual verdad hace parte del conjunto de la doctrina divinamente revelada. Pues si esto fuera de alguna manera pudiera ser falso, se seguiría lo que es evidentemente absurdo, que Dios mismo sería el autor del error de los hombres. León XIII, Satis Cognitum, julio 29 de 1826. El 6 de marzo de 1873, unos años después del concilio, el Papa Pío IX critica a los católicos liberales. Carta per Tristrissima. Allí se encuentra un contenido clave, y nos dice el Papa, ellos se creen más sabios que esta cátedra, a la que ha sido prometido un socorro divino especial y permanente, visto que la cátedra de Pedro goza de una existencia permanente del Espíritu Santo. La infalibilidad ordinaria
es atribuida no solamente a la Iglesia universal, sino también al Papa, enseñando solo el magisterio pontificio ordinario. Él también es infalible. Lo dijo Pío IX. Los padres del Concilio Vaticano I nada citaron de nuevo, pues solo se conformaron con la institución divina y con la antigua y constante doctrina de la Iglesia y con la naturaleza misma de la fe cuando formularon este decreto. Se deben de creer como de fe divina y católica todas las verdades que están contenidas en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia, bien por un juicio solemne o por su magisterio ordinario y universal, propone como divinamente reveladas. León XIII, Sanctis Cognitum, en el tema de la integridad del depósito de la fe, número 21. Y también nos enseña el Papa León XIII que todas las encíclicas que condenan los errores modernos desde 1789 o de él, no son del dominio del magisterio. Pregunta, ¿no son del magisterio ordinario ese también? León XIII afirma que a este aspecto cada uno debe de atenerse al juicio de la Santa Sede Apostólica y pensar como ella piensa. Si pues en estas coyunturas tan difíciles, entre paréntesis, crisis de la Iglesia y de la sociedad, los católicos no escuchan como hace falta, sabrán exactamente cuáles son los deberes de cada uno, en tanto en teoría como en la práctica. Immortali Dei, noviembre 1 de 1885. Luego, el magisterio pontificio ordinario es infalible. El Papa es infalible cotidianamente. Bueno, empecemos con la definición de una palabra clave. La palabra es cátedra. La expresión es cátedra proviene del latín, que significa literalmente desde la silla. La palabra catedral tiene su origen en el mismo significado. La palabra es cátedra tiene una connotación magisterial. El Papa es un maestro siempre, no solo cuando habla es cátedra. Para ponderar la autoridad real, la palabra ex officio tiene una significación análoga con la palabra ex cátedra. La palabra ex officio significa de oficio por deber del cargo. Es oficio del Papa hablar es cátedra. Hay dos maneras en que el Papa habla es cátedra, o sea, en la que enseña. De manera solemne, en su magisterio extraordinario, o de manera ordinaria, cuando habla en una encíclica, en una elocución, etc. Debemos de entender que el oficio del Papa no se limita a las declaraciones solemnes, sino su oficio es permanente. Además de lo que normalmente se conoce como oficio u oficios, pues podemos encontrar como ejemplos al carpintero, al herrero, al albañil, al pintor, etc. También es el caso para referir un cargo, como es el caso del Papa, o en otro ámbito, por ejemplo, un abogado de oficio. La actividad del abogado pues, es permanente, no solamente cuando está en un juzgado, sino cuando alguien le pregunta, cuando le pide su opinión, es su oficio, la actividad política de algunos funcionarios, etc. Por lo tanto, la actividad es permanente como vicario, maestro, juez y custodio para preservar inmaculada la revelación depositada en la Iglesia. Por lo tanto, en razón de su oficio es cotidiano. El oficio del Papa no lo podemos limitar a las declaraciones solemnes ex cátedra. Tienen intervalos muy largos del tiempo. Las primeras declaraciones solemnes fue en el año 325 en el Concilio de Nicea. Los 22 primeros dogmas de los 24 dogmas que tenemos en la Iglesia. Si un matemático pudiera calcular el tiempo usado en el magisterio ordinario y los dogmas proclamados en el magisterio extraordinario, sería muy interesante ver cuánto tiempo pasa para que un papa hable solemnemente ex cátedra. Y nos daríamos cuenta, no necesito ni ustedes ser matemáticos para darnos cuenta que pasan siglos. La promesa depositada en él, rogaré para que tu fe no desfallezca, tendría que ser permanente. Pedro y sus sucesores son infalibles. No solo cuando habla de manera solemne, sino cuando en razón de su oficio se dirigen a la Iglesia en materia de fe y de costumbres. Y esto lo entenderemos mejor cuando definamos la fe y las costumbres, si aún es insuficiente lo dicho por un concilio y por el Papa León XIII, Pío XI y Pío XII y muchos más. La fe se cimienta en creer en la revelación de Dios y de su Iglesia, que es verdad.
La fe de Pedro y de la iglesia es permanente según la promesa. La fe es la gracia que ha sido infundida en la persona por medio del Espíritu Santo y ella conduce a la relación con Dios. La recibimos en el bautismo. Dejemos que el Concilio Vaticano nos enseñe al respecto. Cánones sobre la fe, el primer canon en el Concilio Vaticano I. Si alguno dijera que la razón humana es de tal modo independiente que no puede serle mandada la fe por Dios, sea anatema. 2. Si alguno dijera que la fe divina no se distingue del conocimiento natural sobre Dios y los asuntos morales y por consiguiente no se requiere para la fe divina que la verdad revelada sea creída por la autoridad de Dios que revela, sea anatema. 3. Si alguno dijera que la revelación divina no puede hacerse creíble por signos externos y por lo tanto los hombres deben de ser movidos a la fe solo por la experiencia interior de cada uno o por la inspiración privada, sea anatema. 4. Si alguno dijere que todos los milagros son imposibles y que por lo tanto todos los relatos de ellos, incluso aquellos contenidos en la Sagrada Escritura, deben de ser dejados de lado como fábulas o mitos, o que los milagros no pueden ser conocidos con certeza, ni pueden con ellos probarse legítimamente el origen divino de la religión cristiana, sea anatema. 5. Si alguno dijere que el asentimiento de la fe cristiana no es libre, sino que necesariamente es producido por argumentos de la razón humana, o que la gracia de Dios es necesaria solo para la fe viva que obra por la caridad, sea anatema. Si alguno dijere que la condición de los fieles y de aquellos que todavía no han llegado a la única fe verdadera es igual, como dicen del ecumenismo, de aquellos que son paganos, que creen en Dios, en un tipo de Dios distinto, hay que leer Mortalius Animos de Pío XI. De manera que los católicos pueden tener una causa justa para poner en duda suponiendo su asentimiento a la fe y que ya han recibido bajo el magisterio de la Iglesia hasta que completen una demostración científica de la credibilidad y verdad de su fe, sea anatema. Ahora vamos en otra palabra muy clave para entender la cuestión sobre la infalibilidad del Papa. La palabra costumbres se deriva del latín consuetudo, que ya era usada en el derecho romano y que deriva del verbo que significa tomar globalmente el hábito o la práctica de algo. Entre los sinónimos de costumbre se puede encontrar hábito, tradición, rutina, usanza, norma no escrita. Una frase coloquial de una persona alcohólico o alcohólica es tomador consuetudinario. ¿Qué queremos decir con eso? Que todos los días toma. Entonces la palabra consuetudo quiere decir cotidiano, diario, de todos los días. Por lo tanto, las palabras costumbres es aquello cotidiano que califica aquello que es tradicional, inmutable y acostumbrado. Errores de interpretación. Si la autoridad docente de la Iglesia, el magisterio, no es, entre paréntesis, absolutamente infalible, hay entonces o puede haber una enseñanza que emane de la Iglesia sobre la cual no se puede estar seguro. Es la medida de que no esté calificada como siendo de fide o de fe. Pero ¿cómo es esto posible si cada vez que habla la Iglesia lo hace en nombre de Cristo, la verdad misma? Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10:16. Como podemos ver en la lógica, pasan siglos para que el Papa hable ex cátedra, entonces hay un intervalo larguísimo en que la Iglesia está pues abandonada, según esos que dicen que el Papa y que la Iglesia solamente es infalible cuando el Papa habla ex cátedra. Entonces la Iglesia pudo haber cometido un montón de errores doctrinales y no fue así. Podemos ver, por ejemplo, que en los primeros 325 años no hay declaraciones solemnes. Entonces, algunos dirán, es que los apóstoles estaban inspirados por Dios, sí, y sus sucesores. Los apóstoles no vivieron 325 años. En fin, usen su sentido común, verdadera interpretación. Lo que se desprende y todo lo que se desprende de la definición que es el Concilio Vaticano de la infalibilidad del Papa, cuando habla ex cátedra, no es que cuando no habla de esta manera es falible, sino que cuando no habla ex cátedra, no es infalible ex cátedra.
No que no sea infalible formalmente hablando, simplicister, sino que es infalible bajo este aspecto, secundum quid, es decir, es cátedra. No es que el concilio reconozca o defina el límite de la infalibilidad, sino que la defiende contra aquellos que la someten a otros factores, el consentimiento de los obispos o de los decretos o de los teólogos o cánones de un concilio general. Es por eso que los padres del Vaticano afirmaron categóricamente la infalibilidad cotidiana por la bula, a ver si la conoce Luis Román, yo creo que la debe de conocer Monseñor Snyder, Aterni Patri, el 3 de junio de 1868. Y dice, deben de ser creídas de fe divina y católica todas las cosas que son contenidas en la palabra de Dios, sean escritas, sean transmitidas por tradición, y que la Iglesia, sea por un juicio solemne, sea por el magisterio ordinario universal, propone como siendo divinamente reveladas. Es a esto lo que hace alusión el Papa León XIII en su encíclica Satis Cognitum, mencionada anteriormente. ¿Cómo es posible que los monseñores que niegan la infalibilidad ordinaria de la Iglesia, como Snyder y muchos otros, no conozcan esta encíclica y no conozcan lo que dice el Vaticano primero? Bueno, los monseñores Simón Martín y de Avanzo, relatores de la Diputación de la Fe, declararon la infalibilidad pontificia en el magisterio ordinario y en el magisterio extraordinario. Declaraciones previas que dijeron, la religión católica ha sido conservada siempre inmaculada en la sede apostólica, siempre y siempre, siempre. Honorio, Liberio y todos los papas falsamente acusados no fueron herejes. Aquí lo están diciendo implícitamente. Así, el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina. Luis Román leyó esta parte, pero no leyó lo anterior. No sé de dónde extrajo eso, texto amputado. Bueno, así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores, de manera que ellos pudieran por revelación suya dar a conocer alguna doctrina nueva, sino que ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe, ciertamente su apostólica doctrina o abrazada por todos los venerables padres y reverenciada y seguida por los santos y ortodoxos doctores, ya que ellos sabían muy bien que esta sede de Pedro permanece pura de todo error. Aquí están haciendo alusión de que el Papa Honorio y Liberio no fueron herejes, según los términos de la promesa hecha por nuestro Señor y Salvador, el príncipe de sus discípulos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando hayas regresado fortalece a tus hermanos. Así pues, si alguno dijere que el romano pontífice tiene tan solo un oficio de supervisión o dirección y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia, y esto no solo en materia de fe y de costumbre, sino también en lo que concierne a la disciplina y gobierno de la Iglesia dispersada por todo el mundo, o que tiene solo las principales partes, pero no toda la plenitud de su suprema potestad, no es ordinaria e inmediata tanto sobre todas y cada una de las iglesias como sobre todas y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema. Pastor Eternus, Vaticano I, Deschinger, 1836. A ver dónde va a buscar Luis Román si los Deschinger de Adolf, John Metzer, están amputados. Y que se encuentran en las actas del Concilio Vaticano palabras previas a la declaración solemne de la infalibilidad pontificia. Ahora, otra cosa que manejan los modernistas. Luis Román no se dice modernista, ataca a los modernistas y habla de la tradición, pero tiene doctrinas modernistas. Doctor particular y doctor privado. Es que dice que el Papa se puede equivocar como doctor privado, como doctor particular. Existe un argumento frecuentemente utilizado que el Papa como doctor particular o doctor privado, la tesis del Papa doctor privado hereje, fue en efecto debatida durante los trabajos preparatorios del concilio,
pero tenida por infundada por los padres. ¿Por qué? Veamos por qué. La palabra particular viene del latín particularis, un adjetivo derivado de partícula, una parte de una sociedad o conjunto o de otra cosa. Así es que particular es lo que atañe solamente al individuo, no al conjunto, no a la colectividad. Es algo singular, individual, como contrapuesto a lo universal o lo general. Papa particular es un contrasentido, es un individuo que no forma parte del conjunto. Papa particular no forma parte de la iglesia, por lo tanto, quien no forma parte de la iglesia no es papa. Esta tesis, papa particular puede errar, es un absoluto absurdo, no solo por el significado de la palabra particular, porque no la encontramos en ningún documento, ya sea encíclica, bula, concilio, o con alguna aclaración de un papa. Esto apareció en la época de Epigio, que comentó San Roberto Belarmino, como el propio San Alfonso María de Ligorio. Quien tiene una opinión particular a la revelación divina, llámese como se llame, no es cristiano católico y no forma parte del cuerpo místico de Cristo. Privados de carácter que adquiere privado es un carácter que adquiere alguna acción o sitio para no ser público. Lo que es privado no es para todos, sin embargo, hagamos un recorrido en este precepto. ¿Y cómo se aplica ese término, el cual siempre va a la par? Permítame un segundo. Permítame un segundo porque lo estoy leyendo en el celular y algo le pasó. Bueno, ahí vamos. Lo que es privado no es para todos. Sin embargo, hagamos un recorrido en este precepto y cómo se aplica ese término, el cual siempre va a la par con lo público, a pesar de que es su antónimo. El sector privado de la educación. La diferencia es que un sector de paga en relación a la educación pública, la propiedad privada, se entiende aquella que no forma parte de la propiedad pública gubernamental, pero es parte del conocimiento público. Analicemos otro aspecto. Un político conocido por sus ideas conservadoras en su partido y en los ciudadanos, enterados de su política, conocido públicamente por sus ideas, pero en su foro interno piensa totalmente distinto y conocido solo por algunos. Esta dicotomía del político es propia de un hipócrita. Es un farsante, un mentiroso. Es por eso y por otras razones más, un papa no puede ser un doctor privado en teología. Como dice el Concilio Vaticano en el canon número 3 sobre las cuestiones de la fe, porque esto implica la pérdida de la fe y por la indefectibilidad que enseña la Iglesia, esto no puede ocurrir. El Concilio Vaticano de manera tácita desmintió las calumnias a Honor y a Liberio, y a quienes han buscado alguna ranura de que el Papa puede errar y por lo tanto ser hereje, nunca han podido probar que un Papa haya caído en error doctrinal o herejía. Esto lo dijo San Alfonso María de Ligorio. Ni lo probarán, dijo. No me digan, por favor, que el caso de Honorio debió de haber sido más severo con el hereje Sergio, como otros errores que le achacan a Pedro y etcétera, porque son ejemplos de la impecabilidad. Los errores de Pedro son ejemplos de la impecabilidad, no de la infalibilidad. Y no tiene nada que ver con la infalibilidad cuando menciona lo de Pedro. Ya hasta la saciedad han hablado al respecto muchos protestantes, católicos modernos, etc. Veamos las reflexiones de Epigio. Inciso A. El Papa es la regla de fe de todos los fieles católicos. Si errara, un ciego guiaría a otro ciego, lo que sería contrario a la providencia divina. Que Pedro no puede errar es una creencia de la Iglesia Universal. Todos los católicos de todos los tiempos y de todos los lugares lo han creído. Luego es verdad, dice Epigio. La promesa de Cristo en Mateo 16, 18.
Yo te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, las herejías, no prevalecerán contra ella. La piedra y la iglesia fundada sobre ella. De la promesa de Cristo en Lucas 22:32. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú una vez convertido confirma a tus hermanos. La necesidad de guardar la cohesión es necesario, un centro estable y sólido, Roma, entre paréntesis, para oponerse a las fuerzas centrípedas, entre paréntesis, tantos pueblos diversos viviendo a veces en regiones herejes, tienen necesidad de un polo que los mantenga en la fe. Cierro paréntesis. F. Es necesario evitar las herejías. Tito. Hay algo le está pasando a mi celular donde estoy leyendo. Híjole. Es necesario evitar a los herejes. Tito 3:2, Tesalonicenses 3 también. Por lo tanto, no nos es permitido en ningún caso separarnos de la cabeza, del cuerpo de la iglesia. Separarse es ser cismático. ¿Cómo podríamos separarnos de un papa hereje y al mismo tiempo obedecer lo que nos enseña la iglesia, obedecer al papa o resistirle o apartarlos como dice San Pablo y al mismo tiempo estar unidos a la cabeza si el papa fuera hereje? Esto es un relajo. Si un pseudopapa errara en la doctrina contenida en las Sagradas Escrituras y la tradición, simplemente no es papa. San Pablo dijo, si un ángel bajara del cielo y enseñara un nuevo evangelio, no le creas. Si yo mismo enseñara cosa distinta, no me crean, que sea anatema. Como es el caso de los papas actuales que están enseñando muchas herejías. Pedro es el fundamento unido, indisoluble a la iglesia, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán jamás. Lo que no se puede si el papa fuera hereje. El hereje no tiene el poder de atar o desatar lo que han enseñado, dice Epigio, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, San Cipriano, San Hilario. Por lo tanto, la plenitud del poder es necesaria a la cabeza visible de la iglesia. Luego, Dios no permitiría que el papa caiga en herejía, un auténtico papa, no un infiltrado, hereje. ¿Por qué creemos que los autores de las Sagradas Escrituras fueron inspirados por Dios para librarnos de cualquier error y que estas verdades escritas llegarían hasta nuestros días? Pero dudamos que Pedro tenga la asistencia permanente, que el verdadero vicario de Cristo sea infalible en su magisterio ordinario, para que podamos darnos cuenta de que si alguien en su magisterio ordinario dice herejías, pues no es Pedro. ¿Por qué dudamos que Pedro tenga la asistencia permanente del Espíritu Santo para mantener a su iglesia sin mancha hasta nuestros días? Conclusiones. Primero, el decir que Pedro como persona particular puede enseñar el error en su magisterio ordinario implica la pérdida de la fe, negación de la verdad revelada, aunque fuese en una sola cuestión, e imposible que sea su cabeza visible, vicario de Cristo, sumo pontífice, sucesor de Pedro. 2. Pedro es infalible, indefectible en las cosas que atañen a la fe y a las costumbres que la iglesia siempre ha creído y enseñado. Es su oficio, es su misión, y no en otros oficios humanos y ciencias humanas. No es Dios, simplemente es el vicario de Cristo, tan simple y a la vez tan complejo como repetir y conservar lo revelado por Dios, no inventar nada. El protestante Paul Wyckoff, pastor de la iglesia metodista, en sus reflexiones sobre las Sagradas Escrituras que lo llevaron a la conversión al catolicismo, nos dice: la verdadera iglesia de Cristo es una iglesia maestra, no es una iglesia aprendiz, donde las autoridades son autodidactas y en forma privada interpretan las enseñanzas de Cristo, como Francisco.
No solo la iglesia de Cristo es manifiestamente maestra, bueno, eso no lo dijo el protestante, eso lo dije yo, como Francisco. No solo la iglesia de Cristo es manifiestamente maestra, más aún es plenamente evidente que la verdadera iglesia de Cristo es una maestra infalible, jamás expuesta a enseñar falsas doctrinas. Este protestante se convirtió al catolicismo, pero hace tiempo, antes del concilio. William Hurrell Mallock, escritor protestante, en su libro Sly World Living, dice: cualquier religión que pretende ser sobrenatural y renuncia a la infalibilidad absoluta, solamente puede adjudicarse una semi-revelación, porque en tanto que se profese ser revelada, debe también profesar que es infalible, porque si las cosas reveladas son oscuras y difíciles de precisar y de entender, si las palabras pueden tener múltiples y variados significados, si todavía más muchas de estas interpretaciones posibles son entre sí contradictorias, mejor sería que nunca se las hubiese revelado estas verdades, sino se nos dio también al intérprete seguro e infalible. Aquí nos está diciendo que si Dios le da a alguien una misión, pues le tiene que dar la infalibilidad, no solamente cada siglo cuando haga una declaración solemne, sino diario. Me parece inconcebible que a estos dos protestantes les quede más claro lo que significa la infalibilidad de la iglesia. Debemos de estar apegados a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la tradición, lo que han dicho los papas verdaderos y lo que han dicho de manera ordinaria y extraordinaria. El Concilio Vaticano sobre las definiciones cátedra de la infalibilidad, donde no están contenidas las palabras como doctor particular o privado. Si alguien que está sentado en la silla de Pedro es un hereje, manifiesto y pertinaz, es que no es papa, es un usurpador. Y de eso hablaré en mi próximo video. Que Dios los bendiga.